Vamos a comenzar, vamos a hablar hoy del cerebro límbico o del sistema límbico. Realmente, como ya hemos visto, es parte del reptil según algunas tendencias. Como siempre digo cuando comienzo este tipo de charla, esta charla no es médica, no soy médico ni pretendo serlo. Los avances científicos todos los días van evolucionando, es decir, posiblemente siempre trato de tener lo último, pero no siempre lo tenemos. Hay demasiadas investigaciones y avances y hay muchísimas tendencias, lo cual significa que algunas personas, como lo comenté la semana pasada, pueden pensar diferente y debatirlo de manera distinta porque la ortodoxia científica tiene sus propios paradigmas, que tampoco son temas que debemos discutir acá, ¿no? Entonces no es una charla médica, tampoco una charla psicológica. Esto simplemente es un análisis de nosotros, personas comunes, que estamos conversando y aprendiendo de temas que no son tan comunes. Entonces vamos a entrar en materia, vamos a comenzar. Pasemos a la próxima lámina para que podamos iniciar por este camino de ver un poquito más acerca del límbico, ¿no? Para hablar del límbico, esta vez me gustaría hablar un poquito brevemente de Paul Broca. Él fue quien estableció el término sistema límbico o el gran lóbulo límbico. Él era francés y básicamente se estaba refiriendo al lóbulo límbico cuando hablaba de la zona ubicada hacia el borde inferior de la glándula pineal. Aquí entra un punto interesante de esas analogías que siempre me gustan hacer. Hay una serie de libros antiguos que hablan de la glándula pineal. De hecho, hay unos estudios muy serios por parte de los teósofos de la relación de la glándula pineal con la mostaza o la semilla de mostaza de la que hablaba Jesús en la Biblia, en sus parábolas. Y hablaba de la fe del tamaño de una semilla de mostaza. Y básicamente estos estudios hablan sobre el desarrollo de la pituitaria y de la glándula pineal como tal. O hay otras literaturas hasta más científicas que abordan ya este tema como parte del futuro desarrollo de la raza humana. Lo comento porque ya desde el 1878 se estaba hablando de esto de manera científica, aunque también tenía mucho tiempo hablándose de manera filosófica. Y nuevamente hacemos esta similitud de términos, que más que similitud realmente son analogías absolutas en un buen sentido de la palabra. Vamos a ver la próxima lámina. Ya entendemos que esta definición se dio en esas fechas y ya se entendía que era la parte del cerebro que manejaba las emociones. Por eso el sistema límbico se le llama el cerebro emocional. Fíjense que en esta lámina podemos ver las diferentes partes del límbico, ¿no? Repito, no es anatomía, no pretendemos, vamos a ir una por una, no pretendo que se las aprendan, solo quiero que podamos ver y entender qué hace este cerebro en nosotros, en nuestra vida diaria. Entender hasta dónde es mi voluntad y hasta dónde es mi biología. Y no para justificarlo, yo considero que todo el tema emocional es manejable, podemos vivir con inteligencia emocional. De hecho, tenemos una charla o parte de una conferencia que dimos en YouTube en vivo sobre aprendiendo a vivir con inteligencia emocional. Entonces sí podemos aprender a vivir con inteligencia emocional, sí podemos aprender a canalizar las emociones y sí podemos aprender a calmar las emociones. Son diferentes áreas como tal, pero todo esto se puede, a pesar de que sea biología. Porque entendamos que la biología, la carne, se modifica en la necesidad. Eso está demostrado científicamente cuando, por lo menos, los estudios que se hicieron en unas ratas, que se descubrieron que tenían más de 200 años viviendo a casi 10 metros de profundidad en la arena, ellas quedaron ciegas, pero desarrollaron el olfato y las
garras se desarrollaron de tal forma que ellas podían excavar a una velocidad inimaginable, porque la biología se adapta a la evolución del hombre, y eso está demostrado científicamente. Nosotros definitivamente, cuando decidimos entrar en ese camino de poner orden en nosotros, estamos retando también a nuestra biología. Eso es importante entenderlo. Entonces vamos a mirar por encima cada uno de estos puntos o cada una de estas partes del límbico que estamos viendo ahora. Ahora vamos a verla en las próximas láminas, vamos a ver un poquito de ellas, de la forma más práctica posible. No nos vamos a poner a profundizar en temas médicos porque no tiene mucho sentido acá. Vamos a la próxima lámina. Entonces, tenemos primero el giro circulado. El giro circulado, miren, de forma sencilla, es la conexión esencial y básica entre el límbico y el neocortés, del que vamos a hablar la semana próxima. Gracias a estas estructuras, recuerden el cerebro PAPEX, gracias a estas estructuras es que nosotros sabemos que el cerebro neocortés, puede definir e interpretar todo lo que sentimos, gracias al giro circulado. Tenemos el área septal, no es esta parte donde se hace se hacen los hippies o los zulus, se hacen los aros, sino que el cerebro tiene esa zona, el límbico tiene esa zona que interviene en las emociones y el comportamiento sexual. Interviene en la regulación de funciones autónomas e influye en los estados de tensión y placer. Es interesante el área septal, primero porque él conecta también con el cerebro reptil que vimos la semana pasada, pero lo más interesante es que a pesar de ser parte del cerebro emocional, regula las emociones y el comportamiento sexual. Esto nos da una visión de cómo está conectado todo el instinto que se expresa en las reacciones del código reptil al sentido emocional. O sea, está conectadísimo. Y por este mismo sentido es que Freud, padre de la psicología, que muchos psicólogos lo adoran y otros no lo aceptan, él achaca que casi todas las cosas tienen una razón sexual. Esa visión, yo no voy a decir si es buena o es mala, sino que se basa en esto. Y lo otro interesante es cómo los estados de tensión y de placer están asociados a una conexión con el reptil, una conexión con lo que siento. Siento de sentidos, de lo que veo, lo que escucho, lo que huelo, lo que toco. Entonces, esa relación tiene una totalidad con el principio de sexualización del hombre. Cuando no tomemos la palabra sexual en el sentido literal de lo que hoy en día se habla de sexo hombre-mujer, que sí y no, sino que entendamos que hasta cuando el niño nace y necesita chuparse los dedos, eso es parte de la necesidad de sentir placer del niño. Por eso McDonald le ha ido tan bien con su forma de las M's, porque es algo que está innato en la biología. Eso lo maneja el área septal del límbico. Pero les repito, me encanta porque está conectado con las zonas autónomas. Eso es lo que permite que cuando yo estoy nervioso, ya sea porque estoy nervioso por condiciones externas o que vienen del reptil, o estoy nervioso por condiciones que estoy proyectando con mi mente que vienen del neocortés. Ambas activan el septal igualito, aunque eso no está totalmente aceptado por todos, es así. Y eso hace que se me acelere el corazón, sudar frío, taquicardia, temblar, porque no lo puedo controlar porque es la reacción autónoma. Y los que han hecho conmigo neurocodificación o entienden del tema y hablamos de las sensaciones corporales a través de las que el subconsciente se comunica con la gente, lo puede hacer también vía o porque existe el área septal. En algunos ratones se han hecho pruebas
afectando el área septal, y ellos han perdido el sentido de la sexualidad e incluso han perdido el sentido del ataque en animales feroces. Porque no puede, al no poder el área septal funcionar adecuadamente, no pueden haber reacciones emocionales basadas en lo que les pasa. Y estas pruebas se hicieron hasta con leones. Animales feroces que los volvieron, como quien dice, gatitos. Claro, los amputaron, les hicieron un daño, yo diría casi inaceptable. Tenemos el bulbo olfativo. El bulbo olfativo recibe información acerca de los olores de la nariz y envía al cerebro a través de los tractos. Es bien interesante el tema del olor. Es bien interesante entender incluso que la gente que se droga lo hace también vía la nariz en muchos casos. Y eso nos muestra el poder que puede tener el olfato en muchos aspectos de la vida, en aspectos comerciales, en aspectos de vida, etc. No dejo de pensar un poco cuando si han tenido la oportunidad de ver una película que les recomiendo, muy vieja, de una serie española, Teresa de Jesús o Santa Teresa de Jesús, de la televisora española. 8 capítulos. En los últimos capítulos, cuando Teresa de Jesús se está muriendo, ella decía: huele hediondo, y las monjas que estaban con ella le decían: no, madre, si huele a rosas. Bien interesante. Salud hipotálamo. El hipotálamo, esa palabra, eso leí allí, el hipotálamo, no hay ningún salud hipotálamo. Hipotálamo. El hipotálamo maneja las hormonas que controlan la temperatura corporal, incluso el hambre. Aquí viene un punto interesante. El hambre, nosotros lo relacionamos el comer con un tema emocional. Si nosotros entendiéramos que el comer es lo que necesitamos para vivir y no lo asociáramos a lo emocional, tendríamos muchos problemas resueltos, pero la realidad es que este principio está allí, en el límbico. Es absolutamente, está biológicamente mezclado. Hacemos la próxima lámina. Bien. Tenemos a la amígdala. La principal función de la amígdala es el procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales fundamentales para la supervivencia del individuo. Se encarga también de la formación y almacenamiento de memorias asociadas a sucesos emocionales. ¿Qué es lo que pasa? Ahora, cuando veamos el quiebre, vamos a entender que sucede algo e inmediatamente la amígdala genera un recuerdo relacionado o parecido a algo, porque siempre se va a buscar un recuerdo parecido. Y ese recuerdo va a generar una emoción, llámese miedo, tristeza, cualquiera de las emociones básicas, o sus miles de formas o variantes. La amígdala es la que almacena esa emoción. Les recuerdo que para que esa emoción surja, no es necesario que pase al neocortés, es decir, no tiene que estar razonada, simplemente surge. Es como cuando escucho una canción y me puedo sentir triste, o feliz, o melancólico, o bravo. Eso lo hace la amígdala. Recuerden que en la otra lámina vimos también la relación con los sentidos. Lo que escucho, por lo que huelo. Todos esos mismos principios activan la amígdala, activan una memoria emocional. Y es inmediata. Cuando ustedes escuchan una canción de hace 20 años que simplemente les recordó algo, por decirles, yo escuchaba en estos días una canción y recordaba cuando yo tenía 15 años y me iba a la playa en familia con mis hermanos, básicamente, sus novios. Mi papá y mi mamá llegaban a veces al otro día. Y eran momentos bien interesantes, llegábamos, jugábamos dominó, compartíamos momentos bien interesantes.
Y uno de mis cuñados colocaba una de esas canciones y cuando yo escuchaba la canción automáticamente recordé ese momento. Y es un momento agradable. Puede ser con cosas desagradables, pero es algo que está inherente. De los sentidos capto e inmediatamente surge la memoria emocional. El hipocampo hace lo mismo, pero de la memoria declarativa. ¿Qué es la memoria declarativa? La memoria declarativa es los recuerdos conscientes. Estamos hablando cuando estudias y recuerdas. Cuando usas la mente para pensar algo o recordar algo, estás utilizando hipocampo. De ahí la importancia de las conexiones entre hipocampo y el neocortés. Pero hipocampo pertenece al límbico. Y ahí la importancia. Y por este motivo, por hipocampo y amígdala, es precisamente que la PNL explica que cuando tú recuerdas algo, es como que lo estuvieses viviendo de nuevo. Si tú puedes recordar algo y sentir lo que sentiste en ese recuerdo y visualizar ese momento, para la PNL lo volviste a vivir. Eso es importante que lo tengan presente. Tenemos los cuerpos mamilares por último, que ellos reciben los impulsos nerviosos de la amígdala relacionados con la regulación de los niveles hormonales y con las respuestas emocionales intensas. Y del hipocampo, que como ya hemos visto es una especie de directorio de recuerdos que son almacenados en otras partes del cerebro. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo voy pasando de pronto por una calle y veo una plaza y resulta que en esa plaza yo allí pasé momentos muy bonitos con una novia cuando estaba joven o más joven, más joven que ahora, pero seguimos siendo ahora, y inmediatamente llega el recuerdo emocional, sientes algo, pero posteriormente a eso empiezas a sumar, allí yo me veía de tal hora a tal hora y todo muy hermoso, etcétera, muy bello, hasta que me dejó. Entonces, ese proceso hasta que me dejó genera otra emoción y genera otra memoria emocional y así se van hilando las cosas. Fíjense lo interesante que los mismos cuerpos mamilares también regulan los niveles hormonales. Así que no es un mito que durante los procesos menstruales algunas mujeres pueden estar un poco más sensibles que otras. Eso es completamente cierto. Y es hormonal. Es hormonal. Y por cierto, el que esté interesado o si alguna persona necesita sentirse mejor en esos momentos, el consumo de lecitina la puede ayudar muchísimo a ello. De soya realmente. El consumo de soya en sus comidas puede ayudar muchísimo. Entonces fíjense cómo todo está allí. Eso es el límbico. Haber pasado por esos nombres, que importa si se los aprendieron o no, lo que nos muestra claramente por qué el límbico es nuestro cerebro emocional. Vamos a pasar a la siguiente lámina para ver otras cosas. Volvemos al circuito PAPEX, que esta vez colocamos la foto de Steven Pinker, que es un psicólogo experimental. Fíjate que Emilio James Papez demostró que la corteza cingulada y el hipotálamo están interconectados mediante el núcleo anterior del tálamo y el hipocampo y los mamilares, y que estas conexiones son necesarias para el control cortical de la expresión emocional. Entonces, ¿qué demostró entonces James Papez? Que de verdad era necesaria esas conexiones, incluso para nosotros poder saber que sentimos. O sea, si no simplemente sintiésemos, pero no sabemos que sentimos. Esto es un poco complejo cuando uno no se ha dedicado a meditar en ello, ¿no? Luego viene Steven Pinker, quien está en la foto, y dice o diseñó una frase llamada el circuito de la furia. El circuito de la furia es el mismo circuito PAPEX, pero vamos a pensar en los animales. Este término de él lo utiliza en su libro Los ángeles que llevamos dentro,
para denominar esa sección del cerebro humano que se encuentra común con los animales. Y precisamente es esta parte, esta conexión entre el instinto y la emoción, la que hace que los animales tengan reacciones de furia en algún momento dado. Y está basado en los estudios que comenté hace rato. Cuando se inhabilita o se debilita esa zona, ellos hasta se vuelven mansos, aunque eso atenta contra la evolución de ellos. La realidad es que este límbico lo tienen los animales, por eso van a hacer experimentos con ellos. Los animales que no tienen desarrollos neocortés como tal, que vamos a estudiar la próxima semana. Y cuando ya hayamos visto toda la gama, vamos a entendernos un poco más. Porque la finalidad de estas charlas es que nos entendamos un poco más y sepamos que estas cosas se pueden transformar. La gente que dice las emociones no se pueden cambiar, no se pueden transformar, porque cambiar no, transformar. Nosotros no podemos transformar nuestra vida, nuestros sentimientos. Miren, es mentira, sí se puede. Y hasta que no lo hagamos, nosotros no vamos a tener libre albedrío, porque las emociones gobiernan nuestra vida. La diferencia entre el hombre real, el real hombre, y la bestia, es que la bestia es esclava de las emociones y el hombre puede ser el señor de ellas. Y esa es la finalidad. Eso es lo que más me interesa que ustedes se lleven el día de hoy. Vamos a ver la próxima lámina. Vamos a definir. En esta lámina tenemos 3 definiciones. Fíjense que esta vez tenemos las definiciones al final. La palabra emoción es la primera definición. Viene del latín emotio, emotionis, nombre que se deriva del verbo emovere. Este verbo se forma sobre mover, trasladar e impresionar. Entonces fíjense que emoción lo que es una acción, es un movimiento, es una puesta en marcha. Y esto es importante tenerlo claro. Eso es lo que es emoción. Es aquello que hace que yo me mueva. Es aquello que me moviliza. La maravilla ya explicada es que el límbico se activa tanto por el reptil de forma inconsciente y automática, pero por el neocortés también de forma consciente y automática. Y eso lo vamos a seguir estudiando la semana próxima. Pero es importante entender que nosotros podemos ser esclavos de las emociones o utilizar las emociones a nuestro favor. Es nuestra elección. Porque entendamos por emociones aquello que nos mueve, aquello que nos lleva a hacer. Ahora vamos a ver la palabra sentir, porque tanto sentir. Sentir viene del latín sentire. Originalmente significaba oír, pero luego pasó a representar la percepción de todos los sentidos. Entonces cuando digo yo siento, fíjate que si analizamos, me siento triste, debería ser etimológicamente incorrecto. Porque sentir es lo que yo percibo de afuera hacia adentro. Y hemos confundido eso con lo que lo de afuera produce adentro. Y le llamo sentir. Tanto así, vamos a definir la palabra sentimiento. Está formada con raíces latinas que significa acción o resultado de recibir una sensación. Sus componentes en léxico, sentir, que son oír, aunque corresponda también en segundo grado a proporciones táctil y gustativo, más el sufijo miento, que es un instrumento, medio o resultado. Entonces, imagínense. Señores, todo lo asociado a emoción, de forma como el hombre común lo vive, está asociado a lo que percibo. Por eso la gente sufre cuando las sensaciones externas son negativas. Y ahí es donde viene el giro que podríamos dar a nuestras vidas. Y si yo por el contrario aprendo a estimularme a través del cortés y a través de una educación del reptil para que lo que esté afuera a mí no me haga nada. Y eso me recuerda la frase del monje budista que la dictadura china mete preso y él dice: podrás meter mi cuerpo en una cárcel, pero mi libertad jamás me la vas a quitar. Y para esto hay que ser magistralmente maestro para poder decirlo y que sea cierto. Entonces, eso es cierto. La verdadera libertad no es donde puedes estar.
La verdadera libertad es dejar de ser esclavo de tus emociones y dejar de ser esclavo de lo que te está pasando afuera, y que las emociones no sean una conexión enraizada con lo que a mí me está pasando o lo que estoy sintiendo, entendiendo por sentir aquello que toco, aquello que escucho y aquello que veo. Y es donde viene el punto. ¿Y por qué a mí alguien me va a quitar la paz? ¿Por qué lo que diga otra persona me va a quitar la paz? ¿Por qué lo que haga otra persona me va a quitar la paz? Ustedes pueden decir, se dice fácil, sí se dice más fácil de lo que resulta, pero esto se puede alcanzar y para eso estamos aquí hoy, la semana que viene, y estaremos mucho tiempo acá ayudándolos a desarrollar este camino si a ustedes les interesa. Vamos a pasar a la próxima lámina. Aquí entra un principio interesante, las emociones básicas. Oye, ¿han visto la película? Si no la han visto, vean la película. Intensamente. Esta es una película maravillosa. Quizás un día deberíamos hacer un video de comentario de la película. Fíjense que estas son las emociones básicas seleccionadas para la película. Tal cual se llaman en la película. Yo solo le sumaría sorpresa. Por eso coloqué a la niña, porque está sorprendida. Es la única que falta porque la incorpora la propia niña. Pero entendamos que las emociones básicas, hay 10.000 autores y 10.000 opiniones diferentes hablando de cuáles son las emociones básicas. De todas maneras, esta es una de las mejores clasificaciones la que hace la película, de la furia, el desagrado, alegría, el miedo y la tristeza. Todas las demás son hijas subsidiarias de las emociones. Lo interesante con las emociones es que las emociones no son ni buenas ni malas, no son pecados, y eso lo enseña la película. Aquí lo interesante es entender que ellas están y debemos aprender a hacer ese concierto. Lo interesante con la película, cuando nos muestra una verdad, es cómo la emoción, ellos están viendo los sentidos a través de una pantalla gigante, y en base a esos sentidos, cada uno toma el mando o control de la acción de una forma automática. Y la realidad es que cada uno de nosotros debemos aprender a tomar ese mando. Señores, las emociones básicas son normales. Como yo les decía, el temor, que es una de las emociones básicas, puede ser problemático cuando se convierte en miedo. Hay personas que a veces dicen que el desagrado es malo, y no necesariamente es malo. Entiendan ustedes, diciéndolo en términos filosóficos, el corazón debemos escucharlo cuando sentimos desagrado. Cuando algo no lo quiero, yo debo meditarlo, porque a veces es una señal de algo que debemos evitar. Ahora, si a mí me cae mal todo el mundo, mira, ya yo tengo problemas, pero de vez en cuando eso viene. Ahora, una cosa es desagrado, una cosa es una sensación de rechazo leve que te puedes llegar a tener porque te lo hace saber el reptil, pero otra cosa es sentir asco y profundizarlo a su aspecto más negativo. Eso sí es otro tema, eso lo debemos evitar. Debemos mantener las emociones básicas lo más ordenadas posible, así como la furia. No deberíamos descontrolarnos, pero hay momentos donde hay que ser serio. Yo tengo tantos años trabajando eso de la furia que a veces me metí a gafo. Hay una historia bien bonita hindú que cuenta sobre una culebra que decide hacerse discípula de un maestro espiritual. Y el maestro espiritual le dice a la culebra: a partir de ahora ya no puedes morder a nadie. Y la culebra decide no morder nunca más a nadie. El maestro se va, la culebra se queda y los niños descubren que la culebra no hace nada. Y cuando pasa eso, los niños le empezaron a darle palos, patadas, casi matan a la culebra y la culebra se escondió. Un año más tarde vuelve el maestro a buscar a la culebra y nadie sabía dónde estaba la culebra.
Luego de mucho buscar, el maestro la consigue escondida, toda golpeada, herida, a punto de morir. El maestro la cura y le dice: ¿qué te pasó, culebra? Bueno, maestro, los niños me mataron, me iban a matar, me maltrataron, me hicieron mucho daño. ¿Y por qué no te defendiste? Maestro, porque usted me dijo que yo no podía hacerle daño a nadie. Y el maestro le dice: yo te dije que no le hicieras daño a nadie, pero no te dije que no movieras la cascabel e hicieras como que ibas a morder. Entonces, entendamos que a veces es necesario esa emoción. El propio Señor Jesús, permitiéndome citar la Biblia, dado que en esta parte del mundo la mayoría de las personas son católicas o cristianas, el Señor Jesús también, cuando sacó a los mercaderes del templo, no fue a besos. O sea, fue un palo, y me imagino que el que agarró con el palo debió dolerle bastante, ¿no? Y no se extrañen que por eso también prefirieron a Barrabás que a Jesús. Entonces, vamos a entender que estas son las emociones que se generan. No podemos negar una, pero sí debemos empezar a hacernos conscientes de ellas en nosotros. De ellas y sus múltiples variaciones, que existen muchas, pues son las básicas nada más. Pero tenemos que empezar por un proceso de autoconocimiento de nosotros mismos y reconocer las emociones de nosotros. No las vamos a profundizar mucho, los invito a ver la película. En algún momento podemos volver a dictar un curso de inteligencia emocional con mucho gusto y hablaremos de las emociones con mayor profundidad. Vamos a la próxima lámina para que retomemos algunas ideas. Esta lámina que ustedes ven acá, de hecho, está copiada textual de mi curso de inteligencia emocional o de aprendiendo a vivir con inteligencia emocional. Tenemos procesos de la inteligencia emocional o de las emociones. Fíjense que la primera parte de la flecha es acontecimiento. Es lo que sucede. Sucedió algo. Ese suceder es captado por los sentidos. Esos sentidos procesados por el reptil. E inmediatamente que son captados por el reptil transmite la información al límbico. ¿Y qué pasa con el límbico? El acontecimiento genera un quiebre. Ahorita voy a explicar el quiebre, pero antes de explicar el quiebre, voy a hablar de las consecuencias del quiebre. El quiebre activa el límbico viene y a través, por sus hormonas, por todo lo que él controla, nos lleva a una acción. Por eso viene la palabra emoción. La emoción me impulsa a tener una acción. Y entonces en mi ciudad Maracaibo es algo muy normal cuando tú vas en la calle y a veces sin motivo viene una persona, baja el vidrio de su vehículo y te insulta. Automáticamente tu respuesta, sin pensarlo, es devolverle el insulto. Eso es automático. Ahora, hay un proceso un poco más pensado cuando se da el quiebre. ¿Qué es el acontecimiento? Vamos a poner un ejemplo fácil. Ustedes tienen 10 años trabajando en una empresa. Y entonces se da un nuevo acontecimiento. Llega el dueño de la empresa y dice: señores, vendí la empresa, la próxima semana vienen los nuevos dueños. Ese acontecimiento genera un quiebre. ¿Y qué es el quiebre? El quiebre es ese sentimiento: Dios mío, vendieron la empresa. Y se empieza a dar todo el proceso que ya expliqué cuando estábamos viendo el ejemplo de la plaza, y los recuerdos y todo ese tipo de cosas, y surgen varias cosas. Surgen los recuerdos emocionales y empiezo a tener miedo de la última vez que donde yo estuve cambió de dueño, si es que fue negativa la experiencia. Y se genera el quiebre y la gente dice: mira, no, a lo que lleguen los nuevos dueños me van a botar.
yo mejor renuncio de una vez. Y la gente viene y renuncia. Estoy contando cosas que yo he visto. Señores, el quiebre los llevó a sentir de que lo van a votar y él renunció antes de que lo voten. Hay otro que dice, ya llegó mi mejor momento, ahora sí me van a reconocer mi trabajo. Entonces es el que está esperando con mucha felicidad a los dueños o los nuevos dueños. A mí me pasó hace muchos años algo así, que yo trabajaba en un sitio donde había uno de los directivos, era un poco difícil, prepotente, una persona muy difícil, que en su vida me había o miraba a nadie que no fuese ya sea del tren directivo, y yo tenía una imagen muy negativa de él, y un día me dicen que él me quiere ver. Imagínense ese quiebre. A mí me votó. Y yo me acuerdo que yo voy todo bravo porque había habido un evento con él, porque yo lo conseguí en un ascensor y le dije buenos días, porque ese señor le decía buenos días. Y el señor no contestó y le dije buenos días. Y no contestó y le dije buenos días. Y el señor me dijo buenos días. Bueno, yo dije me votó por eso. Y yo venía pensando mil cosas. Estamos hablando de algo que me sucedió hace casi 20 años ya. Mil cosas venía pensando yo, bueno, y le voy a decir esto, y no, y aquello, y entré con una cara de seriedad. Y resulta que me iban a dar un ascenso. Si yo hablo primero que él, me votan. Esto pasa todos los días. ¿Saben qué fue terrible? Cuando hubo en Venezuela el apagón de 5 días, lo peor del apagón no fue que se fuese la luz, sino que habían agentes de la oscuridad diciendo que íbamos a estar 2 meses sin electricidad. Y agentes de la oscuridad diciendo que nos íbamos a comer unos con otros porque no iba a haber comida. Y resulta que nada de eso pasó. Pero eso genera quiebres. El WhatsApp genera quiebres negativos cada vez que envían mensajes oscuros. Las noticias generan quiebres negativos y generan acciones. Yo les puedo poner un ejemplo. En Maracaibo habían unas ventas de pasteles muy buenas que por quiebre ellos se fueron, cerraron el negocio. Y lo mejor que le pasó a otras personas es que ellos se hayan ido porque el vacío que ellos dejaron lo ocuparon 5 empresas nuevas que vendían lo mismo. A las personas les fue muy mal fuera del país y textualmente los que se quedaron aquí se hicieron ricos con el mismo espacio de ellos. Ellos volvieron y reabrieron el negocio y el negocio no ha dado los resultados que tuvo. Y todo se basó a un quiebre, a una acción basada en un quiebre, a una acción basada en una emocionalidad no pensada. El tema difícil aquí es que el quiebre, estos son fáciles, porque yo cada vez que tenga rabia o pase un acontecimiento que me dé rabia, que me dé miedo, que me dé tristeza o hasta que me dé alegría, yo tengo que primero respirar profundo y entregarle el mando al neocortés, al pensamiento. Y es como cuando uno dice respira profundo y reflexiónalo. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando están bravos, no vayan a escribir un correo electrónico o a pasar un mensaje de WhatsApp. Respiran profundo. Y si el mensaje puede esperar, escríbanlo al otro día y van a ver que el contenido es diferente. Están bravos con un correo electrónico de trabajo, redáctenlo, no lo envíen, lo guardan. Y al otro día, luego de haber reflexionado todo lo que sucedió, revisen ese correo y díganme si lo envían. Señores, el mundo fuese mucho mejor, valga la redundancia el español del comentario, si todos nos dedicáramos a respirar profundo y reflexionar antes de tomar una decisión, a definir los porqués y lo que más me conviene hacer. Esta es la clave
respirar profundo, textualmente como se lo estoy diciendo. Respirar profundo y entregarle al pensamiento el análisis y reflexión de lo que está sucediendo y de lo que estoy sintiendo. La gente que practica Kung Fu, lo dije la semana pasada, y artes marciales, ellos tienen desarrollan dos funciones, y precisamente es cambiar el reflejo del reptil para poder contraatacar a tiempo, aún antes de darte cuenta. Por eso ellos pueden esquivar balas y hasta detener un ataque a tu espalda, porque precisamente se han entrenado a nivel de los reflejos del reptil y han inhabilitado la reacción del límbico. Y ustedes dirán, ¿y esto cómo es posible? Se los voy a poner un ejemplo sencillo. Si ustedes descuidadamente se liberan el pie y golpea al médico en la rodilla, se da un reflejo, pero yo puedo controlar ese reflejo si estoy consciente de ello. Entonces, sí mismo yo puedo controlar todo tipo de reflejos y poder conseguir a largo plazo que mis reacciones emocionales sean completamente distintas a lo que naturalmente son. Eso se llama tomar conciencia, y eso lo vamos a profundizar la próxima semana. Vamos a ver la próxima lámina, ya miramos los procesos de inteligencia emocional. En algún momento daremos una charla de inteligencia emocional nuevamente, pura. Y quiero compartir con ustedes algunas reflexiones interesantes, ¿no? Como les comentaba temprano, fíjense que eso que ustedes ven ahí es lo que los antiguos llamaban los tanmantras. Y ellos estudiaban el éter, el aire, el fuego, la tierra, y lo relacionaban con los sentidos de cognición. Y eso hay una cantidad de cosas que ellos estudiaban en Indriya, Carmen Indriya, hay una cantidad de cosas. Quizás un día podríamos dar una charla sobre ese tema, pero es completamente filosófica, no es científica. Pero maldad de las reflexiones es porque esos señores, a través de esos estudios de hace más de 5.000 años, ya tenían claridad sobre todo lo que yo acabo de hablar sobre el cerebro límbico. Y es interesante porque cómo hemos subestimado la filosofía antigua, cómo hemos subestimado el avance tecnológico del pasado, el avance egipcio, el avance fenicio, cómo hemos subestimado a nuestros antepasados. Y a pesar de que hay muchos mitos y no todo está demostrado entre lo que es real y no es real, es interesante saber cómo ya estas enseñanzas, por cierto, el budismo es una de ellas, tan antiguas, pueden tener y contener tantas verdades que nos pueden ayudar a transformar nuestras vidas. Por eso, en la medida de lo posible, vamos a irles enseñando de estas cosas para que empiecen a entender que realmente no vivíamos en una ignorancia absoluta. Lo que pasa es que esta información se pierde toda porque San Cirilo quema la biblioteca de Alejandría. Y por cierto, por eso es San Cirilo. Una forma muy particular de designar los santos en el pasado. Vamos a la próxima lámina. Eso son unas reflexiones que a quien le interese sabe que puede investigar y que estas cosas existen y que estamos completamente a la orden para apoyarlos y asesorarlos a nivel privado sobre este punto. Fíjense lo siguiente, ¿qué acciones vamos a tomar? ¿Cómo nos puede ayudar a poner en práctica un poco esto? Señores, a no actuar en la emoción. ¿Qué es actuar en la emoción? Lo que les expliqué. Cuando tú actúas en la emoción es cuando haces cosas cuando estás bravo o estás feliz. Yo recuerdo que una vez una persona que fue mi amigo, porque hoy en día no lo es, no por mi decisión, sino que la vida cambia y las personas cambiamos. Él se ganó un premio, un viaje, y cuando se ganó el premio me dijo, te invito al viaje, quiero que me acompañes, ¿no? Y estaba tan emocionado que me invitó, pero luego de que me invitó, se dio cuenta que no me debió invitar. Y no sabía qué hacer. Yo al final lo liberé de llevarme a ese viaje. Y era una emoción positiva, o sea, se dejó llevar por la felicidad, me invitó a mí qué tenía yo que hacer en ese viaje con él. Y después se dio cuenta que se equivocó. Lo mismo pasa cuando me pongo bravo, con razón o sin razón,
y actúo en la emoción. O sea, no debo actuar en la emoción. Debo actuar desde la emoción. Digan, bueno, ¿qué diferencia hay? Actuar desde la emoción, precisamente es lo que yo les hablaba. En algún momento tú tienes que poner la cara seria, no puedes estar contento todo el tiempo. Porque si tú vas a regañar hasta a un niño, tú no lo puedes hacer con una sonrisa, porque no lo va a entender. Sino que debes aprovechar el momento luego de reflexionado, por ejemplo, una rabia reflexionada, pasó el proceso más difícil, con la suficiente seriedad del tema, yo debo utilizar la emoción original ya comedida, presentarla y actuar al respecto. Yo me puedo quejar de una situación inadecuada y lo puedo hacer seriamente, porque no te puedo llegar, pues si no vamos a aparecer la muñequita de la sonrisa de la película Emotion, no me acuerdo cómo se llama la película, que ella siempre estaba con una sonrisa aunque estaba muy brava. No, a veces es necesario, pero debemos actuar desde la emoción y no en la emoción, porque cuando actuamos en la emoción somos esclavos de ella. Debemos practicar la escucha y el silencio. Para practicar la escucha o practicar silencio, yo tengo al canal una charla completa sobre el arte de escuchar. Véanla, escúchenla completamente, y el enfócate también les va a ayudar mucho a entenderlo. Porque solamente aquellas personas que practican el silencio y el enfoque pueden obtener una ganancia sobre la emoción. Practicar el aquí y el ahora, que lo damos, ese ejercicio lo damos en la charla de Enfócate. Aprender a respirar. Yo les puedo dejar posteriormente un mensaje y les recomiendo una señora que invita o enseña muy bien a respirar, porque las personas no saben respirar. Hay que saber respirar. No debemos respirar tan rápido, es lo que les puedo decir. Debemos respirar un poco más lento. Y deberíamos aprender a meditar de fuentes confiables. Porque precisamente la meditación lo que es pensamiento concentrado, y de eso también hablamos en la charla de Enfócate. Entonces, cuando nosotros podamos llevar estas acciones a cabo, nosotros vamos a poder conseguir resultados interesantes. Ustedes me pueden preguntar, ¿y por qué respirar? ¿Qué tiene que ver respirar con todo esto? Miren, acuérdense que el reptil se comunica con el límbico, y los canales por los cuales se maneja la respiración automática, cuando yo la manejo, por ejemplo, conscientemente, decido respirar lento para calmarme un poco porque estoy bravo, cuando respiro, yo estoy utilizando los mismos canales, los canales nerviosos por los cuales también está pasando la emoción. Entonces le quito espacio. Es como cuando yo tengo un internet y coloco 10 computadoras, entonces para todas va a ser muy lento, o 20 teléfonos en un solo Wi-Fi, va a afectar la conexión porque la comparto mucho. Incluso en el caso de los canales del cerebro PAPEX, por decir, cuando yo los ocupo, estoy haciendo un trabajo inteligente de ocupar esa anatomía en otra función. Es como lo que recientemente se descubrió y lo publicó Daniel Goleman en su libro Focus, donde él decía que las zonas cerebrales que activaban la preocupación eran las mismas zonas que activaban el pensamiento concentrado. Entonces, si tú te concentras en una cosa, la preocupación va a desaparecer. Eso lo comentamos en la charla de la llave de oro. También la pueden ver en el canal. Entonces eso ocupa el sistema, vamos a decirlo así, y nos permite que el neocortés pueda tomar ventaja. Por eso es importante, por ejemplo, respirar profundo. Si toda la aplicación es muy complicada, no importa la aplicación, aquí tienen una lista de acciones en la que hay que hacer. Y tienen todo un basamento, para que no es que es un invento o algo que a mí se me ocurrió para decirles a ustedes, no, todo tiene un basamento. ¿Cómo vamos a controlar la emoción? Respira profundo. Detente. No actúes, porque cuando no actúas, la acción
es el resultado de la emoción. Entonces, si la emoción no tiene una acción, deja de ser emoción. Por eso a veces, aunque quiera, no lo hago. Aunque quiera, no lo hago. Y es una guerra inteligente contra mí mismo, por decirlo así. Porque nadie ha entendido, cuando este tema lo han manejado los religiosos, nadie lo ha entendido cuando Jesús dijo: yo no vine a traer paz, vine a traer espada. Es esta la espada. El inteligentemente guerrear en contra de tu anatomía y ganarle la guerra. Esa es la guerra de Kurukshetra también de los hindúes. Y ese es el yihad que no han entendido los islámicos. El gran yihad del que hablaba Mohammed es ese. Entonces tenemos ese símbolo en todos lados. Desde las mejores y más estructuradas filosofías hasta las más disparatadas en algunos casos manejan estas posibilidades. Vamos a la próxima lámina para que puedan entonces hacer sus preguntas. Si tienen alguna pregunta del caso, este es el momento de aclararlas. Si hay preguntas, como ya les dije, pueden hacerlas en este momento. Hola, buenas noches, ¿me oyen? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, Marieta. Sí, perfectamente, Marieta. Oye, mira, de verdad, qué trabajo tan arduo, tan complicado poder hacer lo que estás diciendo. Yo particularmente te he comentado cuando hablamos allí en todos los entrenamientos que esto me ha ido transformando poco. Y se lo digo mucho a mi hija: no hables inmediatamente, no sueltes por la emoción. Y se lo digo más, yo de verdad no lo hago. Qué complicado, a veces lo hago. Pero mira, uno de mis nuevos buenos hábitos es callar. A veces no logro, a veces no. Porque es impresionante lo que puede llegar a decir, lo que puede llegar a hacer. E inmediatamente, porque en microsegundos ya te arrepentí. ¿Qué trabajo tan arduo? Sí, sí. Sí. Ajá, sí, dime, comenta. No te olvides de respirar profundo. Respirar profundo te va a ayudar y te va a cambiar la visión de muchas cosas. Respira profundo. Solamente eso te va a dar un cambio importante. Sí, perfecto, gracias. Demasiado bueno para mí esta charla, de verdad que wow. Qué bueno. Estoy aquí reflexionando, ¿verdad? Sí. Qué bueno. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas noches, Ramiro. Buenas noches. Me surge un poco ahí, me quedó resonando el asunto de esa estructura, ¿no? Que se mezcla entre el límbico y el reptil, ese ser. Digamos que citaste a Freud la importancia que él dejó sobre ese aspecto de la sexualidad, cómo es inclusive un continuo en el desarrollo de todo lo que él después va a proponer en su teoría. Pero también a esa pulsión, como lo he llamado, porque sin duda no es completamente instintiva, está pasando por un proceso perceptivo. Entonces, a esa pulsión sexual, hay otra pulsión que no la define como tal en sus trabajos, pero queda sugerida, que es la tanática, ¿no? La de destrucción. Sí. Y cómo a veces una conlleva y se permuta con la otra, ¿no? Ahora que hablas de esa estructura, me pregunto yo, ese intercambio entre el reptil y el emocional en esas situaciones tan básicas estructuralmente, ¿podrías por favor ahondar más por qué entonces aparece esa pulsión de destrucción, de muerte, contraponiéndose a egos
que sería entonces en este caso el amor, todo, esos intercambios allí, entre comillas, tan primitivos, pero a la vez tan fundamentales. Sí, gracias. Este tema es todo profundo, ¿no? Para mí, de hecho, ambas definiciones, Freud las separa, pero para mí son una atada a la otra. Sí, y son las mismas realmente. Simplemente dentro de una polaridad opuesta, ¿no? Es una opinión mía, ¿no? Lo aclaro. Pero está demostrado en temas de la historia, el mismo San Cirilo, toda su impotencia. Cuando nosotros analizamos el código rectil, entendemos que la trascendencia tiene varios niveles. Y el hombre más sencillo la descarga en la sexualidad, porque su trascendencia a través de la procreación y está allí descargada. Pero el hombre menos sencillo no. Y ahí viene la pregunta complicada. Y cuando yo me quiero dedicar al arte, soy un mal artista como Adolfo Hitler. Entonces, ahí se genera otro tema complejo. Y por cierto, es donde empiezan las diferencias con Freud y otras tendencias. Sí tiene una connotación sexual, porque tenemos que empezar a entender, pero esto es un poquito complejo, que el sexo va más allá de lo que nosotros llamamos el sexo. El sexo es una energía primordial creativa, manifiesta en el hombre. Los antiguos cristianos lo llamaban el parácletos, los hindúes le llaman el kundalini. Es una energía poderosísima. Y ellos han caído en una cantidad de problemas allí, pero volviendo al ejemplo, un San Cirilo, en su incapacidad filosófica, en su ignorancia, y donde lo único que él tenía era el poder del arma, destruye la biblioteca de Alejandría. Eso es algo que yo no le he perdonado a San Cirilo. Y digo San Cirilo irónicamente, aunque es santo legal. Entonces, ese desquite es muy parecido al de Caifás ante su impotencia espiritual ante Jesús, siendo Caifás el sumo sacerdote. Lo mata. Hitler mata en masas. Hay demasiada relación entre este tema y viene de un problema de trascendencia y es sexual. Porque también hay que entenderlo, y eso lo dice Jung y otros pensadores, como el hecho de cuando el niño hace esto es sexual. Esto es, por si no me ven, chuparse la boca. Es sexual. Lo que pasa es que ahora tenemos una visión muy limitada, y posiblemente muchos de los que me escuchan tienen una visión limitada de lo que es la palabra sexual. No es lo que menos es cuando digo esa palabra, esto es lo que dicen los reggaetoneros de hoy en día. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Que eso está asociado a la emocionalidad. Entonces, eso puede permitir que la destrucción genere placer. Eso es un aspecto que no me encanta, ¿no? Y recuerdo una persona que escuché, un sacerdote que escuché decir, yo disfruto mucho destruyendo, y era un sacerdote no católico, de unas tendencias filosóficas, y él decía, que no voy a mencionar, él decía, a mí me encanta destruir, y es interesante, y le encanta destruir por todas las restricciones también que tiene en el tema sexual. Entonces, fíjate que tienen una connotación. Y puede generar placer la destrucción. Por el mismo principio del límbico, va por la misma zona. Está por allí y genera un resultado. Y precisamente, no los invito a que la vean, pero quien ha visto la película Hannibal lo ve cuando se desarrolla, o tú entiendes por qué el tipo se vuelve un asesino en serie que disfruta del mal por lo que él vivió de niño. O sea, esa película tiene su basamento psicológico muy bien hecho, pero repito, es muy oscura, es muy compleja, no necesariamente la recomiendo. Y esa conexión está dada biológicamente. Entonces yo lo único que puedo hacer es cambiar o entender mi patrón dentro del código rectil y entender cómo yo lo estoy asumiendo emocionalmente.
Porque es donde viene el punto interesante de la charla de la semana pasada. Si yo necesito seguridad, es porque estoy activando al miedo. ¿Y por qué yo tengo miedo? Porque mi papá se murió y yo no tuve cómo llevarlo a una clínica, entonces yo siempre voy a pagar un seguro para cubrir mi miedo. Pero eso está, como decimos en tecnología, eso está cableado. Lo maravilloso de estar cableado, y las ciencias electrónicas lo han demostrado, es que los cables sofisticados contienen data, contienen información, y yo puedo cambiar la lógica de ese cable, y así nuestros cables neurales. Pero ¿cómo cambio yo la lógica? Cambiándole la función. ¿Y cómo cambio la función? Ocupándolo. Por eso insisto en el tema de la respiración, o sea, de forma automática. Y por eso los antiguos también usaban la asana o las asanas, que eran posiciones corporales para conseguir ocupar ciertos espacios para anular algunas funciones biológicas y activar otras funciones biológicas. Lo interesante, repito, es que está eslabonado, no lo podemos, sin este conocimiento no lo podemos controlar hasta que lo empezamos a entender, y a ver la magnitud y profundidad del caso. Por eso una de las soluciones de Freud era decir todo entonces tiene una respuesta o una solución sexual, y está bien. Lo que estuvo mal es la visión tan pequeña de la sexualización. Si yo entiendo y analizo ese tema, entonces, y lo llevo más a la visión platónica, a la visión griega, donde se entendía que es una necesidad de trascendencia. Pero para eso yo tengo que pasar por un proceso de neurocodificación o recodificación del contenido de lo que está en mi subconsciente, porque eso se puede alcanzar. Yo puedo cambiar lo que está almacenado hasta como un valor o como un principio moral. ¿Y eso en qué sentido? Les voy a dar un ejemplo al inverso. Yo lo hablé cuando hablamos de código rectil del campeón de disparo que se lo matan porque él tenía frenos inhibitorios. Pero también es cierto que si tuvo una persona con frenos inhibitorios, todo el mundo sabe que la policía, la que está en la calle armada, su proceso de graduación era, no sé si todavía es así, pero era antes, matar a una persona. O sea, buscaban a una persona y lo mataban y listo, para que la persona perdiera los frenos inhibitorios en ese tema. Y en la medida que tú repites mucho un evento, bueno o malo, ese evento pierde ese freno inhibitorio. Y cuando eso se pierde, la persona puede actuar y las emociones no van a intervenir para detener, ni van a intervenir para impulsar, porque ya está reeducada. No sé si me explico. Pero lo que quiero llegar al caso es que aunque esté conectado, y muy conectado, es completamente reprogramable. Y ahí es donde empieza el tema interesante. No sé si contesté la pregunta. Si no, pues siento que me desviste a mí un poco. Replanteármela porque posiblemente perdí un poco el hilo, pero creo que era importante comentar. Bueno, creo que estuvo bien entonces. Dice por aquí, feliz vida y día. Gracias. A veces el silencio excesivo activa varias emociones. El silencio no activa las emociones. El silencio te ayuda a hacerte consciente de las emociones. Porque el otro problema es las emociones que están, como las llamo yo, en background. Emociones que están ahí dando vueltas hasta que el foco cae en ellas. Y el foco va a caer en ellas en base a la intensidad que esa emoción tenga. Si la emoción no tiene mucha intensidad, no pasa nada. Pero si tiene intensidad, ahí te detiene. Entonces el foco se detuvo allí. Y en ese momento entonces toma importancia esa emoción.
Pero cuando yo guardo silencio, nos damos cuenta no solamente de las emociones, nos damos cuenta también de las sensaciones corporales. Y podemos detectar incluso algo antes de que se genere una emoción. Pero eso ya está entrenado. Pero sí se puede. Pero el silencio excesivo o el silencio, lo único que me permite es identificarlas, verlas, porque ellas están escondidas allí. Por eso también hablan, por cierto, los monjes budistas, que en esto tienen mucho avance. Ellos hablan de que la mente en algún momento, y cuando ellos hablan de mente también hablan de emociones, eso en su momento lo leeremos, tiene que estar como un lago, una laguna tan calmada que se vea la arena del fondo. Mientras que si ustedes van a ciertas playas venezolanas como Adícora, nunca ven el fondo porque el movimiento del oleaje es tan fuerte que nunca ves el fondo, está la arena allí. Entonces, obviamente cuando te calmas también vas a ver la arena, ahí está, porque las emociones siempre tienen que estar. Sí, en Nereida no manejamos bien la inteligencia emocional, precisamente. De todas maneras, yo siempre digo, hasta cuando doy inteligencia emocional, que siempre hay un paso más allá de la inteligencia emocional, y es la canalización más adecuada de la emoción. Pero eso, como quien dice, es inteligencia emocional avanzada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, cómo no, Robin. Para seguir un poco con el orden de lo que veníamos hablando de los cerebros y la cortesía con esa antigua épica hindú del Mahabharata, este cerebro correspondería a qué personaje, si eres tan amable y nos puedes hacer esa diferencia. Y ahora también se me ató un poco en ese mismo ámbito de lo que nos explicaba, son dos vertientes de la pregunta. La del Mahabharata que quedé por allí. Ese otro fenómeno que también ocurre con la emoción, ¿no? Sí. Ese que se ve, por ejemplo, en Romeo y Julieta, o se ve en otros paradigmas, cuando ese amor es tan inmenso, o ese eros es tan grande, como también siendo tan grande que sobrepasa la estructura del yo, como entonces termina también en una acción táctica, es decir, en una destrucción. Sí. Eso es una cosa que también me quedó ahí resultando. Por un lado está esa negativa, pero por el otro también cuando ese amor se extiende tanto, entonces hay como una sensación, un proceso de extinción. Si también nos pudieras hablar un poco sobre ello, y discúlpalo. No, mira, pero el mismo principio, lo que me está comentando Romeo y Julieta es el mismo principio. Ellos, lo que pasa es que Shakespeare era un filósofo, ¿no? Por decirlo así, yo creo que era más que un filósofo. Y él tenía una claridad, y la realidad es que ellos realizaron su amor de esa manera. No estoy diciendo que estoy de acuerdo. La muerte jamás es el camino más adecuado cuando es bajo esas condiciones. Pero ellos al final realizaron su principio de trascendencia de esa manera. O sea, cuando lo vemos, claro, ellos no trascendieron la trascendencia a nivel de hombre, mujer e hijos. Y como su vida era imposible juntos, ellos la realizaron de esa manera. Puede resultar complejo, pero bueno, esa es la realidad. Claro, eso se puede mirar desde otros matices. Si yo miro a Romeo y Julieta como un símbolo, podemos hablar de muchas otras cosas, pero viéndola desde la perspectiva que la estamos viendo, que sería la psicológica, fisiológica, la llave que estamos tocando, es el mismo principio de destrucción que hablamos hace unos minutos, ¿no? Cuando vamos a Mahabharata, bueno, Mahabharata es un tema complejo porque lo abarca de diversas maneras. Desde la perspectiva, y para explicarlo habría que abarcar algunos temas de lo que es el hombre cuando está en el sendero de la generación y el hombre cuando está en el sendero de la regeneración. Es decir, el hombre cuando está evolucionando, cuando el hombre está inclinado a automejorarse, a autoperfeccionarse, es una cosa, y cuando está inclinado a la vida normal es otra cosa, que en el hinduismo eso es, o en los hindúes más que en el hinduismo eso es algo normal entenderlo.
Tanto así que ellos hablan de dedicar la mitad de su vida a Dios y la mitad de su vida a la vida normal. Desde esa perspectiva tenemos entonces un gobernante que es corregente con su padre, que es el señor Duryodhana, que gobierna como príncipe coronado, es un rey básicamente, pero es un príncipe también, no es rey total porque el rey está vivo. Él simboliza el límbico, pero en sus aspectos materiales. El límbico, cuando está polarizado y bajo el dominio total de la razón material y el deseo, que los hindúes le denominan esto kamamanas. Y el que quiere profundizar de esto es como un gobierno entre él y su papá. Entonces esa parte de su papá es la parte mental también, la mental que se encarga de los problemas materiales. Pero el mismo límbico, cuando está en un camino de mejora, ese mismo camino de Jesús de la espada, que es el camino que todos los famosos o todas las religiones reales presentan, ya ese principio ya no es Duryodhana, sino que es otro principio que es gobernado por otro aspecto llamado Yudhishthira, que es el hijo del rey verdadero, que significa el espíritu puro en terminología del Mahabharata, el Buddhi puro, manifiesto 3 de Pandú, el blanco. El blanco en ese sentido es por pureza, o el pálido realmente. Esta respuesta tiene un significado para quienes ya han leído el poema, por supuesto. Pero dada la pregunta, no está de más comentarlo. Y entender que a su vez Yudhishthira no está solo, sino que es parte de 5 hermanos llamados los Pandavas, por lo que se da la guerra del Gita, la guerra del Kurukshetra, que es la guerra de nosotros contra nosotros mismos. Y eso tiene una correspondencia con los 5 sentidos y con una serie de elementos que corresponden al predio psíquico. Que por cierto se nombró ahorita a Eros, que Eros es el novio de Psique, que también es el principio del amor del espíritu hacia la materia y de la materia al espíritu. Entonces, bueno, básicamente eso es el símbolo dentro del Mahabharata o dentro de ese principio de Mahabharata. El reptil es, leyendo acá, vamos a leer acá, dice: cuando tengo una emoción tipo rabia trato de controlarme, pero empieza a manifestarse en un temblor en los músculos de la cara y debo empezar a respirar profundo para bajar esa situación. Las emociones también tienen conexión con nuestra parte del cuerpo. Claro que sí, las emociones tienen conexión con esa parte del cuerpo porque eso es lo que es el cerebro pápex. Conecta, el cerebro pápex tiene otro nombre. Y yo lo mencioné también cuando hablamos del triuno, que es el cerebro visceral. El cerebro visceral es porque precisamente es lo que lleva a que las emociones estén conectadas bidireccionalmente, están interconectadas los sentidos y las emociones. Ahora existe algo que son los órganos de acción, y los órganos de acción también se activan por la emoción. Por eso la emoción, cuando reenvía un comentario, puede producir ese temblor en los músculos y una cantidad de cosas que denominamos hoy como estrés. Es una retroalimentación. Y claro que la respiración profunda va a ayudar a bajar esa condición. Pero ya cuando eso es extremo, ya cuando llegamos a manifestar ese tipo de cosas y da sensaciones corporales a esos niveles, debe tratarse. No digo médicamente, debe tratarse con respiración profunda, incluso hasta yo recomiendo, porque comparto ese tipo de consumo alimenticio, no médico, alimenticio, recomiendo tomar agua con unas 2 o 3, unas 10 gotitas de tinturas de valeriana, que caen muy bien, o nado tiene una pastillita bien interesante,
que ayudan a este tipo de condiciones. Ayudan a calmar un poco al reptil que está alborotado y el límbico que está alborotado también, ¿no? Estos medicamentos, los médicos dirían que estoy loco, y lo estoy diciendo claramente aquí, pero me atrevo a invitarlos a que lo prueben y midan en ustedes cómo se sienten, sin abusar de eso, por eso también lo puede dormir. Dice el reptil quien te da una alerta sobre esas personas que tienen algo que te hace rechazarla, una mala energía, es intuición. ¿Y qué parte del cerebro interviene en esta situación? Bueno, mira, el reptil ayuda en el sentido que él puede percibir algo y el subconsciente rige esto. El subconsciente rige ese principio de hacerlo sentir rechazos o atracciones, ¿no? Es como, no puedo decir que es una intuición en todo el sentido de la palabra, es una intuición menor porque te voy a dar una respuesta filosófica, viene del corazón. Y el corazón, indiferentemente de lo que dicen los poetas, es cierto, el corazón es una agencia realmente del subconsciente. Esto no está demostrado científicamente, lo sabemos por temas filosóficos, pero vale la pena afirmarlo. Entonces hay algo de intuición, pero no es la intuición en su sentido apoteósico de la palabra, en su máximo sentido, un pequeño vislumbre de lo que algún día será la intuición. Pero para que la intuición se dé, primero tiene que haber una fusión consciente entre los tres cerebros, por decirlo así. Y para eso todavía falta cierta evolución biológica, que el hombre va a alcanzar en un momento dado. ¿Alguna otra pregunta o cerramos? Estamos avanzados, ya vamos por el límbico, ya terminamos la próxima semana esta sesión. Quedarán las grabaciones para que las puedan ver varias veces y sobre todo poner en práctica. Yo pienso que lo más importante acá es poner en práctica y tener toda esta información como un aval de que no están siguiendo los consejos de un loco, sino que es un tema estudiado, analizado desde la perspectiva científica, desde la perspectiva filosófica, desde la perspectiva incluso artística en muchos aspectos, y la idea es seguir profundizando desde otras visiones todo esto para que tengamos toda la fuerza para seguirlo haciendo, porque como me comentaba, no recuerdo si Nereida o Marieta, llevar esto a la práctica sí tiene su trabajo, sí tiene su esfuerzo que recomiendo se haga, y para uno no cansarse o fastidiarse es importante estar muy fundamentado, muy bien entregado, fundamentado, y poder utilizar la voluntad con fundamento, cosa que vamos a ver la semana próxima también cuando veamos más sobre el neocortés. Dice Miriam, por lo general cuando me molesto trato de guardar silencio para no arrepentirme por alguna reacción emocional, con rabia no se piensa, te felicito, eso es lo correcto. Y cuando no puedas, respira profundo. Respirar profundo ayuda muchísimo. Y cuando estén solos o necesiten calmarse, recuerden que ustedes pueden escuchar ondas alfa, ya sea música barroca o las ondas alfa que yo les subí al canal, y ustedes se van a sentir mejor. Eso los va a ayudar enorme. No permitan que las emociones los gobiernen. Cuando se sientan cansados, aturdidos, reprográmense, escuchen ondas alfa, escuchen ondas tita, duerman de ser necesario, tomen un baño de agua caliente o incluso de agua fría. Yo tomo agua caliente, de manera de que podamos sentirnos mejor, y utilicen afirmaciones como se los hemos dado. Vamos a profundizar un poco más adelante sobre el uso de las afirmaciones, aunque eso lo vamos a trabajar la semana próxima también un poco con el tema del neocortés. Así que no permitan que las emociones los gobiernen. Yo le comentaba a unas personas en una charla que vamos a estar en la tarde presencial, donde yo les comentaba y les decía, miren, es que el tema es que ustedes salen a la calle sin cepillarse los dientes y la gente horrorizada, ¿no? Por el mal aliento, pero entonces sí salimos a la calle bravos, tristes, estresados. Y les digo que esos sentimientos son aún más hediondos que lo que pueda tener la boca por no cepillarse. Entonces es importante que ustedes estén alertas sobre sus emociones.
háganse conscientes de ellas y cámbienlas conscientemente. Respiran profundo, escuchan música, hacen afirmaciones. Y la música que van a escuchar que sea música que los ayude a salir de eso. Hay música también popular que es empoderante, que pueden escuchar, ¿no? Pero lo importante es empezar a tomar las riendas del vehículo. Porque hasta ahora parecemos caballos desbocados, dejándonos llevar por lo que sentimos. Entonces, vamos a empezar a convertir eso, vamos a empezar a cambiar y vamos a empezar a transformarnos. Ese es el trabajo. Para eso estamos a la orden, para eso estamos acá, seguimos acá en línea, seguimos disponibles por las redes, pueden escribirme por los canales de YouTube, pueden escribirme por WhatsApp los que tengan WhatsApp y ayudarlos. Estamos para eso, estamos para que nos transformemos todos y hagamos una bella Venezuela, una bella América. El mundo tiene que cambiar para bien y va a cambiar para bien. El único fin de mundo que existe es fin de mundo a lo malo, porque habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Entonces, que Dios lo acompañe y nos vemos el próximo sábado. Nos vemos el próximo sábado y que Dios los bendiga.